Eh, alguna vez, la última vez que vino mi nieto de visita para acá, oí que le insistía mucho a su mamá, a mi hija, y le decía, mamá, ¿hasta dónde me amas tú? ¿Hasta dónde? Y mi hija le decía, hasta el cielo. No, no, pero es que no alcanzo a medir cómo es el cielo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hijo, pues es que no le puedo poner una medida a esto. Y mientras yo estaba preparando este mensaje en la semana y ayer le estaba dando un poco de repaso de lo que Dios quiere hablar hoy a nosotros, me estaba hablando de las dimensiones de su amor. Son impresionantes. Su amor no tiene límites. El del ser humano sí, bueno, el amor entre comillas, porque cuando conoces el amor de Dios y estás fluyendo en ese amor, entonces contra tales cosas, dice la Escritura, contra tales cosas no hay límite. No hay ninguna ley que te diga, bueno, vas a amar hasta aquí. No, no hay ley, no hay límite. Amas y fluyes en el amor. Entonces hoy te quiero hablar acerca de las dimensiones de Cristo. Ese es el mensaje de esta mañana, las dimensiones de Cristo. Y para entender las dimensiones de Cristo necesitamos entender su naturaleza, que no es como la nuestra. La naturaleza de Dios es distinta a la de nosotros. Nosotros somos seres finitos. Finitos quiere decir que estamos definidos por el tiempo, por el espacio, por la materia. Tenemos limitaciones. Pero cuando este cuerpo, con toda su alma, sentir, emociones, pensamientos, todo lo que está en el alma, se encuentra con la dimensión espiritual, entonces ya no hay límite. Mientras yo no estoy conectado a la dimensión espiritual, mientras no somos uno con Él, mientras el Espíritu Santo no le permita yo que haga habitación en mí, entonces esa dimensión espiritual yo la puedo estar deteniendo para yo limitar aquí lo que siento, lo que pienso y lo que hago. ¿Me estoy explicando? Pero cuando hay una conexión ya profunda con esto, no hay límite, no hay controversias, no hay nada. La manifestación del reino de Dios. Jesús primero lo anunció, eso es lo que vemos en los evangelios, lo anunció, el reino de los cielos se ha acercado y comenzó a explicar principios del reino. Mateo 5, 6 y 7 son principios, fundamentos. No juzgues para que no seas juzgado. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Sé fiel en lo ajeno. Si tú eres fiel en lo ajeno, alguien te dará lo que es tuyo. Un montón de principios que funcionan para todas las áreas. Las relaciones, la economía, los negocios, todo eso. Es una riqueza impresionante. Pero al final, en el capítulo, esa es una introducción, no vamos a ir todavía a esas escrituras, pero al final del capítulo 7 de Mateo, en el verso 24, dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica, será un hombre sensato, prudente, como aquel que quiso edificar su casa sobre la roca. Y aunque golpearon fuertes los sistemas de este mundo, habla de ríos, habla de lluvia, habla de vientos que simbolizan los sistemas de este mundo. Las palabras, las corrientes de pensamiento, las filosofías, todas las corrientes de este mundo golpean fuerte tu casa. Si no estás bien cimentado, si no estamos bien cimentados en las dimensiones de Cristo, entonces cualquier corriente de pensamiento me puede tumbar, me puede llevar a la ruina. Ruina emocional, ruina familiar, ruina económica. Por eso necesitamos entender que el reino de los cielos es un sistema que Dios quiere enviar a la tierra a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y el que oye estas palabras, estos principios y los pone en práctica, entonces, cuando golpeen los ríos, soplen los vientos y caigan las tormentas y las lluvias, la casa no caerá. Pero dice de otros que quieren edificar, dice, los que están edificando sobre la arena, están mezclando, no hay un suelo parejo, no están fundamentados en los cimientos sólidos de las dimensiones de Cristo. Y entonces vienen los ríos, vienen los vientos, caen las tormentas y la casa puede caer y será grande su ruina.
Así termina esos 3 capítulos donde Jesús comienza a manifestar el reino a través de la enseñanza. El reino de Dios es un sistema de principios, fundamentos, modelos, diseños. Cuando tú llevas el matrimonio a entenderlo con base en el reino de Dios, dices, wow, no sabía que así funcionaba esto. Andaba yo por otro lado. Estaba tratando de edificar sobre la arena. Cuando llevas la paternidad a cómo funciona en el sistema del reino, nos encontramos con cosas interesantes. Y tú dices, wow, era todo lo contrario a lo que yo pensaba. Entonces el reino de Dios es un sistema de principios, fundamentos, leyes, valores, códigos, que están en un diseño, que están en un modelo, para que nosotros podamos establecerlos en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Somos seres que vivimos en 2 dimensiones. ¿Cuántos ya sabían eso? ¿No lo sabías? 2 dimensiones. Ahora, ¿qué doctrina rara se va a sacar el pastor? No, no es una doctrina rara. Estamos en un mundo natural y yo me conecto a través de mi cuerpo, mis sentidos, mis 5 sentidos. Tengo un órgano que se llama cerebro y todas mis funciones conectan con el mundo natural. Y yo puedo sentir y puedo expresar pensamientos a través de mi alma. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces mi alma y mi cuerpo son las que actúan, interactúan y reconocen el mundo natural. Veo colores, veo figuras, dimensiones, formas, profundidad, anchura, todo eso. Lo necesitamos para vivir en este mundo natural. Cuando alguien pierde algún sentido, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entonces, esa es la dimensión natural, pero hay una dimensión invisible que no se ve, y esa es la espiritual. El hombre religioso no entiende eso y mezcla lo espiritual con lo almático. Y si siente bonito, entonces está siendo espiritual, pero no necesariamente. Así que todos los días nos enfrentamos a un mundo natural, que es donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, trabajo, familia y todo lo que hacemos cada día, es nuestra vida, lo que da sentido a nuestra existencia. Pero por otro lado, traemos una dimensión espiritual dentro de nosotros que quiere conectarse con Dios, que quiere el Espíritu Santo conectarse conmigo para guiarme, para que en el mundo natural yo pueda tomar decisiones correctas. Para que en el mundo natural yo entienda, se llama discernir, que yo pueda discernir que lo que no se ve, pero ya me lo está revelando Él, se pueda aplicar al mundo que se ve. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Oh, explícame por qué no me entendí. 2 dimensiones. Ahora, entendamos esto. Dios es grande. ¿Cuántos saben eso? Grande, no lo podemos dimensionar. El rey David en uno de los salmos dice, el mundo no lo puede contener, el universo no lo puede contener. O sea, ¿qué está diciendo? Que no cabe en el universo. Es muy grande Dios. Sus dimensiones rebasan. Y ese Dios grande que creó todas las cosas, que le dio sentido al universo y donde los científicos cada vez descubren más y más y más y más cómo está hecho el universo. La ciencia no va a crear nada, solo va a descubrir lo que ya está hecho. Y se asombra porque dice, wow, sí creíamos que hubiera un creador. El que acaba de ganar el año pasado el premio Nobel de Física, Matemáticas y en trabajos de física nuclear, un coreano, dijo estas palabras. Dijo, creíamos que había un ser que era el creador de todas las cosas, pero al meternos más profundamente en descubrir, la ciencia se asombra. Y él dijo estas palabras, estoy asombrado del creador, nunca lo terminaremos de conocer. Terminó por convertirse en cristiano este hombre. Va a una de las iglesias más numerosas en Seúl, Corea, y da su testimonio. Y es un hombre científico con un coeficiente intelectual muy alto.
Y él dice, no podemos comprender al Creador. Es vasto, es grande, es impresionante. Dios es grande. Su amor es demasiado grande para comprender. Yo a veces me limito y digo, ay, he amado tanto, cálmate. No tienes idea. A veces pensamos que por dar algún tiempo o dar algunas cosas, ya soy el que ama más. El amor es más que eso. Su amor es demasiado grande para comprender. Él quiso darse a conocer a través de Jesucristo para salvarnos. La salvación es una expresión de amor de Dios para nosotros. Jesucristo es una expresión de amor para nosotros. La cruz del Calvario y todo ese dolor que se expresa en las Escrituras acerca de Jesús, que murió por nosotros, es una expresión de amor. Por eso en Efesios 6, solo es una introducción, ahorita entro ya de lleno, pero me viene a la mente esto. En Efesios 6 hace una comparativa excelente el apóstol Pablo acerca del amor y le dice, maridos, a ver maridos, alcen la mano, maridos, no maridas, maridos. Dice, maridos, amen a sus propias mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! ¿Qué amor es ese? ¿Cuál es ese amor? Ah, ¿suplo todo? Es un cachito. ¿Qué más? ¿Le doy muchos abrazos y besos? Sí, está bien, sí, ese es el lenguaje, pero hay más que eso. Necesitamos unirnos a Cristo para que eso pueda suceder. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, yo necesito amar metido en una dimensión que me permita hacerlo de esa manera. Si no, entonces seré almático nada más. Hoy sí tengo ganas, hoy sí siento amarte y mañana ya nos dimos el agarrón y no siento amarte, ¿cómo ves? Porque es sentimiento humano. Te estás dando cuenta que estamos entrando en la dimensión del reino y ahí las dimensiones son diferentes. Así es que cuando te pregunte tu esposa, ¿cuánto me amas? Entonces tú dile, como Cristo amó a la iglesia. Aunque estés profetizando, ¿verdad? No lo hago ahorita, pero ya me está enseñando el Espíritu Santo, ¿ok? Porque quisiéramos ponerle una medida a ese amor y saber si es suficiente para llenarte a ti, para llenarme a mí. ¿Es suficiente lo que estoy haciendo contigo? ¿Es suficiente lo que hago? ¿Es suficiente que estoy movido tratando de agradarte? ¿Es suficiente? ¿Qué será suficiente? ¿Qué es dimensión? Es una magnitud medible en un espacio. Puede ser una medida de longitud, de anchura, de profundidad. Nos sirve para interactuar en el mundo natural, ¿verdad? Y ver distancias, medidas y todo, porque estamos diseñados para eso, para movernos en las distancias, en las medidas, en los colores. Por eso te subes a tu auto, sales de aquí y ves la dimensión de la calle, ves dónde dar vuelta, todo eso. Aunque algunos necesitan clases. Pero cuando nos unimos a Cristo, las dimensiones de toda la plenitud de Él vinieron a ser parte de nosotros. Ese es lo que quiere Dios decirte en esta mañana. Cuando tú te uniste a Cristo, cuando creíste en Él, cuando comenzaste a conocerlo, ahora el Espíritu Santo quiere mostrarte toda la verdad. Jesús dijo, Él es el Espíritu de verdad, les mostrará toda la verdad. Vivimos en la época postmodernista y en esta época postmodernista, hasta me da trabajo pronunciar postmodernista, la base de la filosofía de este tiempo es la relatividad. Vivimos en un tiempo de relativismo tremendo. Para algunos lo que es verdad, para otros no es verdad.
Para algunos lo que son principios morales, para otros son formas alternativas de vida. La ley se ha extendido, así como una liga, para lo que es inmoral, lo metan en la ley y se normalice. Tremendo, ¿verdad? Y lo único que permanece para siempre es su palabra. Por eso vivimos la época más peligrosa. Porque cuando tú entras en esta pequeña ventana y entras al Instagram o entras a Facebook o entras a todas las redes sociales, TikTok o cualquiera de esas, y ves a una persona ahí que está hablando muy bonito, que está diciendo cosas y que están yendo directo a tu alma y no las disiernes en el espíritu, puede ser que nos enganchemos con eso. Necesitamos entender las dimensiones. Cuando nos unimos a Cristo, las dimensiones de toda la plenitud de Él vinieron a ser parte de nosotros. Y mira, yo no estoy negado a que sentimos y somos apasionados. Por supuesto que no. Es parte de nuestro diseño. Es necesario. Somos seres sintientes y pensantes. Pero nosotros, la iglesia, necesitamos poner un enfoque en la palabra y que esa palabra tome vida dentro de nosotros. Vamos a empezar con Colosenses 2, 9 y 10, versión internacional. Colosenses 2, 9 y 10. Dice aquí, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Así es que la plenitud es una dimensión de Dios que la puso en Cristo, y Cristo, cuando lo recibiste, esa plenitud vino a meterse dentro de ti. Toda la plenitud de Dios, dice la versión Reina Valera 60, toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo. Así es que vemos al Cristo histórico, vemos al Cristo que nos describe la Biblia en los evangelios, y nosotros no estuvimos ahí para verlo. No fuimos de esa multitud que lo vio en la cruz, en ese momento de morir, cuando todo se oscureció y vieron a un hombre ahí crucificado y que entregó su alma y su espíritu y que murió en la cruz, y luego lo bajaron y lo metieron a una tumba. Y después había una revuelta entre sus discípulos y sus seguidores que hablaban de que había resucitado, y que esa gente que estaba ahí a la expectativa nunca encontraron su cuerpo, nunca vieron su cuerpo, solamente vieron la tumba abierta. Y se escribió mucho acerca de eso. Hay historiadores que escribieron ahí, en ese tiempo, donde dicen de un tal Jesús que predicaba el amor y que murió crucificado y que después lo llevaron a una tumba, y que cuando esa tumba se abrió nunca encontraron su cuerpo. Y muchos dieron testimonio de él que lo vieron resucitado. Hay libros históricos que hablan de eso, no nada más los evangelios, que respaldan lo que pasó. No saben cómo explicarlo, pero eso sucedió. Y sabes, era importante que quedara testimonio de eso, porque la escritura dice que cuando Él resucitó y tú creíste en ello y lo confesaste con tu boca, vino la salvación. Y la salvación fue una puerta abierta a una dimensión que no conocías. La dimensión de Dios. La dimensión de nuevas cosas. La dimensión de un nuevo amor. La dimensión de una nueva vida disponible para cada uno de nosotros. La dimensión de que las cosas tienen arreglo. La dimensión de que las cosas se pueden reconciliar. La dimensión de que lo que estaba roto puede volver a la vida otra vez. Dimensiones de amor y de vida. Todo eso es la plenitud, dice aquí, en Él habita toda la plenitud corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad,
Ustedes han recibido esa plenitud. Yo pregunto, ¿qué te hace falta? En este contexto, ¿qué te hace falta? Pues nada más eso, con eso estoy lleno y un teléfono celular. Mi moto. Ustedes han recibido esa plenitud. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer es la plenitud que está en Cristo. Y cuando tú te uniste a Él, eso vino a ser parte de tu vida. La nueva naturaleza está equipada con todo esto. Todo el potencial de Dios, todo el potencial del Espíritu Santo está en ti. Se puede lograr las cosas que no pensabas, las cosas que no imaginabas, que nunca habías escuchado, que nunca habías visto, son posibles. Dios quiere revelarlas a sus hijos, a los que le aman. Pero debemos conocer que todas estas dimensiones de su plenitud ya están en nosotros. ¿Y cómo se activan? No nos define nada. Mira, este mundo está resuelto totalmente a que nos quiere estorbar, nos quiere distraer con sus pasiones, con sus cosas, con todo su sistema es un sistema de vida diferente al de Dios. Y nos quiere detener y nos quiere hacer pensar que dependemos del dinero, de las cosas, de las personas, para estar bien, para estar alegres, para estar contentas, para ser felices. Y entramos en esa dinámica muchas veces, pero no dependemos de nada de eso. Lo que define nuestra felicidad, lo que define nuestra identidad, lo que define quiénes somos, ya sucedió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús murió para darnos una vida nueva. Y el Espíritu Santo venir a habitar dentro de ti porque Él es Dios y Él es toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, el que creó el universo habita dentro de ti. Dime si no, Él tiene todas las respuestas. A veces nos quedamos limitados y no hallamos respuestas porque estamos teniendo una visión en la dimensión natural. En la dimensión natural hay aflicción. Jesús dijo, ahí van a hallar aflicción. Si estás enfocado, claro, te vas a desanimar. Te vas a desanimar, te vas a deprimir, van a suceder muchas cosas negativas. Cada día vas a tener que levantarte para animarte, para, ahora sí vamos a echarle ganas. Espero que ahora sí todo cambie. Esa es la dimensión natural. Pero se puede vivir la dimensión natural teniendo victoria. Se puede vivir. Así que una dimensión, ¿verdad? Quiero que vayamos a Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios 3, 16. Nueva traducción viviente. ¿Alguien pasó por aquí? ¿No? Vi que algo pasó allá. Ok. Efesios 3, 16. Tengo la nueva traducción viviente. Pido en oración, está diciendo Pablo aquí, pido en oración. ¿Cómo va a pedir? En oración. Que de sus gloriosos e inagotables recursos, ¿cómo son sus recursos? E inagotables. ¡Wow! ¿Tendrá suficiente? Sí. ¿Es el indicado para pedirle? Claro. Dice, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. O sea, el Espíritu Santo va a tomar todo lo glorioso e inagotable de sus recursos y los va a activar dentro de ti, en tu ser interior. Es lo que está diciendo esta escritura. Tu ayuda va a venir de Él. Hay personas que nos pueden ayudar, sí, no lo negamos. Y damos gracias a Dios por tenerlos, son una bendición para nuestras vidas. Pero toma en cuenta esto. Dice que
le está pidiendo al Padre para que nos pueda caer el 20, me incluyo, que de sus gloriosos e inagotables recursos seamos fortalecidos con poder en el ser interior, o sea, en nuestro espíritu, por medio de su espíritu, con E mayúscula. ¿Qué va a pasar entonces? Verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. A veces sentimos que los pies se nos desvanecen, ya no tengo fuerzas. ¿A dónde va a parar este asunto? ¿Me explico? Pero cuando el ser interior comienza a recibir esos gloriosos e inagotables recursos, porque Él da sin medida, porque Él nunca te va a decir, ya hasta aquí, ya me colmaste hasta aquí. No, sin medida. Entonces dice, habitará en el corazón, en tu corazón, en la medida que confíes en Él, y echarás raíces profundas en el amor de Dios, y ellas te mantendrán fuertes. Verso 18. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Wow! Eso sí se merece un aplauso. Yo he experimentado el amor. Personas cercanas a mí me aman, me lo han demostrado. Desde mi niñez, aun cuando pasé días difíciles. En medio de todo eso hubo personas que me mostraron su amor. Y a lo largo de mi vida. Pero experimentar el amor de Cristo es una experiencia diferente. Dice el verso 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Mi oración de cada día, de cada mañana por la iglesia, por ustedes, por sus familias, es que experimenten el amor de Cristo. Que de sus inagotables y gloriosos recursos sean fortalecidos con poder en el Espíritu, para que cada día que se levantan y van a enfrentar las cosas que tienen que enfrentar, estén fortalecidos. Esa es mi oración. Ese es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo. Yo mismo, mi esposa, todos los que me rodean, que experimentemos ese amor. A veces escucho la manera en que ministra mi esposa y yo digo, Señor, yo quiero experimentar eso. Sí profundizo con Dios, sí entro con Dios en esos niveles, pero tener esa experiencia de ir más profundo. Ahora, ¿cómo puede verse en mí las medidas de esas dimensiones de Dios? ¿Cómo se verán en mí? ¿O en ti? ¿Cómo? ¿Cómo se mide la plenitud de Cristo en nosotros? La Biblia dice que ya está, y cuando lo proyectamos, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se mide la estatura de Cristo en nosotros? La profundidad, la anchura, la altura de su amor. Cuando alguien tiene raíces ahí, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo la gente se da cuenta? Oye, esas dimensiones de Dios están en ti, las veo ya. Efesios 4:13, nueva traducción viviente, por favor. Alguien le está hablando el Señor. ¿Sí? Efesios 4:13. ¿Cómo están allá en casa? Escríbanme, escríbanme. Efesios 4:13, nueva traducción viviente, dice, este proceso continuará
hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, esas dimensiones nos quedan grandes. Y cuando yo digo soy cristiano, en la mente de las personas pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar, entonces tú ya eres perfecto, no te equivocas, nunca cometes errores, no, ta. Y cuando ven que sí, entonces dicen, ¿cómo? Tú eres de Cristo y entonces ¿cómo? Pero resulta que en el momento que te uniste a Cristo, empezó un proceso de entendimiento y de madurez. Y este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Pero depende de mí que lo adelante y que se acelere o se retrase. ¿Qué puede retrasarlo? ¿Qué te imaginas que puede retrasar ese proceso? Falta de fe. Y por falta de fe, ¿qué puedo decidir? No obedecer. Una expresión de no obedecer, ¿cuál puede ser? ¿Cómo? Duda. Ok. Y en lo práctico, ¿cómo aplicarías esa duda? ¿O cómo se aplica esa duda? Más fuerte que no escucho. Malas decisiones. Ok, seguimos todavía en lo general. ¿Algo práctico? Alejarnos de Dios. ¿Cómo se aleja uno de Dios? Pues dejas de ir a la iglesia. Dejas de escuchar su palabra. Ya no lees la palabra. Dejas de orar. Y empiezas a enfocarte en otras cosas. Y retraso el proceso. No se cancela. Ahí se queda. Pongo un stand-by. Pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé cuánto. Pero en ese tiempo que yo estoy deteniendo el proceso, pueden pasar 10,000 cosas. No hay necesidad de pasar por ahí. ¿Me estoy explicando? Todo lo espiritual se mide y se manifiesta en nosotros por medio del carácter. Las medidas del carácter de Cristo, perseverancia, y la perseverancia se mide no cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Si yo voy a permanecer, no importa que esté la tormenta, no importa que esté pasando esto, no me importa, yo permanezco, Dios dijo, su palabra dice, se llama carácter. Las medidas del carácter de Cristo en nosotros, su verdad, su integridad, su amor, su gracia, su misericordia, su autoridad, su poder. Eso ya está en nosotros y necesita ser puesto en práctica, porque en los momentos más duros y difíciles, donde no tienes ganas de nada, y es momento de ir a la iglesia, o es momento de abrir la palabra de Dios, o es momento de ir a orar, y te cruza el pensamiento, voy a orar, me siento terrible, pero voy a orar. Y ya te cruzó el pensamiento, eso fue de Dios, pero al mismo tiempo entran otros 20 pensamientos, no, hay necesidad, no tienes que orar, no lo hagas. Entonces ya me detuve, me explico. Las dimensiones de Cristo son espirituales. Su palabra, el Espíritu Santo, su obra salvadora. ¿Sabes? Dentro de su obra salvadora está la dimensión del perdón. El perdón es algo que necesitamos todos comprender, vivir, abrazar. Porque si yo no recibo el perdón, me va a costar trabajo perdonar a los demás. Mi oración va a tener estorbo. La escritura dice, pidan lo que quieran y les será dado. Yo no dice así. Ok, ya estamos en esa dimensión. Sí lo creo, Señor, dimensión de fe. Pero dice, pero si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdonará. Y tu oración será estorbo. Wow. Pedro le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces? 7 veces. Ya, a este cuate ya lo perdoné 7 veces. Y Jesús dice, no, ¿cómo crees? 70 veces 7.
O sea, el 7, los que son matemáticos, el 7 a la potencia 70. 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 70 veces. Y la calculadora no te va a dar, te va a dar un número infinito. Jesús sabía matemáticas. La dimensión del perdón de pecados y sus beneficios, libertad del pasado, de las maldiciones, ya no soy inseguro, ya no tengo esos problemas, esos traumas, me han hecho libre. Camino en esa dimensión. No tienes una idea cuánto me costó en mi vida adulta si tú me hubieras conocido a los 30 años. Traía unas ataduras terribles de mi infancia, terribles. No podía ser libre, no podía. Afecté la vida de muchas personas. Todo aquel que trataba conmigo era afectado. Pero cuando entró la dimensión del perdón de Dios en mí, cuando caminé en ese perdón, cuando se me reveló el perdón, cuando ese perdón fue como agua en medio del desierto, empecé a experimentar libertad. Se fueron los traumas, se fueron esas maldiciones, se fue todo eso. Se acabaron las enfermedades. Literalmente se acabaron las enfermedades. A veces no me creen, pero yo era enfermizo, tenía una farmacia en mi casa. De verdad. De todo, porque hacía calor, porque hacía frío, porque llovía, porque no llovía, porque voló la mosca, ya me enfermé. Todo. La dimensión del perdón es buena. Fui perdonado y después entendí la dimensión de la nueva naturaleza, una nueva oportunidad de vida para mí, la nueva naturaleza, la dimensión de su justicia, la dimensión del propósito y destino para nosotros. Esas son las dimensiones de Cristo. Él quiere un futuro para ti, Él quiere darte un gran futuro, Él quiere que cumplas tu propósito en esta vida. Dame 7 minutos, me faltan 7 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Juan 8:31, Reina Valera 60, 31 y 32. Dice Jesús, si permanecen en mí, se necesita carácter para permanecer, ¿cierto? Si permanecen en mí, se necesita perseverancia, el carácter, poder gobernar tus emociones, porque a veces no tienes ganas, no tengo ganas, no siento, no me siento bien. Pero dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces saldremos del relativismo que está permeando a la sociedad, donde cada quien tiene sus verdades, donde cada quien abraza su verdad, esa situación que no te duele, que te aísla o que te hace sentir bien, y la consideramos nuestra verdad. Pero cuando está la verdad de la palabra de Dios, cuando está revelado el fundamento del reino, entonces somos libres. Libertad es el resultado de conocer la verdad. Así que la palabra la debemos conocer, la debemos oír, la debemos meditar, la debemos discernir. Y Dios quiere que todas las dimensiones de la vida que están en Cristo sean formadas en nosotros y que tengamos el carácter de los hijos de Dios. Cuando dice la Escritura en Juan capítulo 1:12, esta no la tenemos que ver, solamente te digo, Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra hijo es la palabra griega teknón. Y esa palabra teknón quiere decir hijo pequeño, inmaduro. Pero ya somos hijos de Dios. Pero cuando Jesús viene a las aguas del bautismo y Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán y sale de las aguas bautismales, desciende la paloma y se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado que me complace. Y la palabra hijo ahí, aunque se traduce igual en la versión Reina Valera 60, es la palabra griega huíos. Y huíos significa hijo maduro, que tiene la edad legal para recibir su herencia y que puede recibir el reino. ¡Wow!
Entonces, mientras somos pequeños, espiritualmente hablando, no nos alcanza para recibir todo el reino. Es nuestro, pero es como un niño que recibió una grande herencia, pero necesita de un albacea, de un tutor, para que administre su dinero. Él no puede ir y abrir una cuenta de banco, no puede mover las empresas, no puede estar en la junta de gobierno, no puede estar en ningún lado tomando decisiones. Necesita un mayor que le ayude. Es un tecnón. Pero cuando va creciendo, llega a la estatura del Hijo de Dios, el huíos de Dios, entonces sí, puede tomar todas las riquezas, ya sabe administrar, ya sabe cómo usarlas, ya sabe cómo administrarlas. Dos versos más ya. Juan 5:24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es Reina Valera 60, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree que fui enviado por Dios, entonces él estará parado en una dimensión donde la muerte ya no estará golpeando su vida. Maldiciones, enfermedades, miseria, pobreza, escasez, ese tipo de cosas están clasificadas en el término bíblico pobreza, muerte. Así que hemos pasado de la dimensión de la muerte, la dimensión de pobreza, miseria, enfermedad, fracaso, contenciones, maldiciones, todo eso, a la dimensión de vida. En otro momento, Jesús está predicando tan fuerte la palabra que dicen los discípulos y la multitud, qué dura está esta palabra, ¿quién la puede aguantar? Y dice que a partir de ese momento algunos le dejaron. ¿Tú crees que haya alguien capaz de dejar a Jesús? Lo está viendo ahí, está viendo que habla con autoridad y que resucita muertos y hace milagros y todo, y aún así el mensaje lo golpeó tan fuerte que dice, y lo dejaron. ¡Wow! Entonces Jesús se sorprende y luego voltea con sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. ¡Wow! Mira lo que contesta Simón Pedro. Juan 6:68. De plano así, o sea, agarraron a Jesús porque aquellos estaban dispersos, a aquellos les parecía muy difícil la palabra, y no podían entrar en la dimensión de la palabra. No podían. Y dice literalmente, lo dejaron. Y entonces les dice a los discípulos, ustedes quieren irse también, váyanse. Verso 68, Juan 6, dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿a dónde iremos? Él es la palabra. Su palabra es espíritu y es vida. Su palabra nos revela quién es Dios, quién es Cristo, que se le puede conocer. Cristo es la palabra hecha carne. Así es que termino con esto, porque es amplio este mensaje y la próxima semana entraremos en otras revelaciones de las dimensiones de Cristo. Pero las otras dimensiones de Cristo en nosotros es expresar lo que decía hace rato, el carácter, la integridad de Dios en nosotros, en nuestras relaciones, en lo que hacemos, caminar en la verdad. Dice la Escritura, ahí voy a parar. Hebreos capítulo 10, verso 25. Este le gusta mucho a la iglesia, casi no la menciono, pero sé que él te gusta mucho. Hebreos 10:25. Y con esta empezaremos la otra semana.
Dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. La dimensión de la iglesia es muy importante para nosotros, muy importante. Y la estrategia del sistema, de este mundo, del enemigo, es que quiere distraernos o quiere que en nuestra escala de valores pongamos la iglesia y todo lo que tiene que ver con Dios en la misma escala de valores que son importantes para nuestra vida y están en la misma altura o tal vez están más abajo o vamos a ponerlas en la misma altura. Así es que cuando yo tengo que decidir si dejo de congregarme o no dejo de congregarme, yo volteo para acá y veo tantas necesidades y tantos razonamientos y justificaciones que digo, es que esto es necesario y lo tengo que hacer. Y entonces, como está en la misma escala de valores, todo lo que representa a Dios, su iglesia y todo eso, tomo una decisión o tomo la decisión para acá. ¿Me explico? Cuando yo llegué a la iglesia, llegué en crisis de todo tipo, familiar, económica, de salud, mal. Y tuve la oportunidad de tomar un trabajo e irme fuera de México en un proyecto interesante para ejercer la carrera que había estudiado, ingeniero geólogo. Y había tanta necesidad de dinero. Y sabes, yo sabía que si me iba, mi destino en Cristo iba a cambiar totalmente. Yo no sabía nada del Espíritu Santo ni de lo profético, nada. Yo iba llegando a la iglesia. Y entonces, en mi escala de valores estaba mi necesidad económica. Yo dije, esto es bueno. Me voy de jefe, tenía que irme a una buena ciudad, a Cancún, a desarrollar un proyecto impresionante. Me iban a dar casa, me iban a dar wow. Bueno, perro no me iban a dar, pero sí me iban a dar todo. Todo. Esta es la oportunidad. Pero si yo me hubiera ido, no sé en qué hubiera parado ese asunto, porque no tenía a Dios. Y tuve que tomar una decisión. Y ese día aprendí algo y le dije, Señor, tengo tanta necesidad de ser restaurado, de ser transformado, que yo decido quedarme y yo decido hacer todo lo que yo tenga que hacer para ser sano. Y a partir de ese momento le hice una promesa, no faltaré a la iglesia, no faltaré los domingos. Era todo un desafío porque siempre se me ocurría enfermarme el domingo. Era un desafío para mí y era una lucha tremenda. Y sabes, para mí es muy sencillo no faltar a la iglesia. Ah, pues eres el pastor, tienes que venir. Antes de ser pastor, yo ponía en enero, el primer día del año, yo ponía en mi mente 52 semanas, 52 domingos. Son tuyos, Señor. Lo menos que voy a hacer es darte esos 52 días, domingos para ti. Pase lo que pase. Y claro, cuando tú decides así, Él te ayuda. Porque ya después dejaron de presentarse cosas que me distrajeran en domingo. Venían en sábado, venían entre semana, cosas. Ah, perfecto, las puedo ocupar. Es más, puedo abrir un espacio de mi trabajo, porque ese está en otra escala de valores, y abrir un espacio para ocupar y atender este asunto. En martes, en miércoles, en jueves, en viernes, sí, sin problema. Pero el domingo es del Señor. Fue una convicción que tuve yo. Y hay mucho todavía que hacer. Pero sabes, Dios necesita que entendamos sus dimensiones y que entendamos la importancia de honrar a Dios y que entendamos la importancia de tomar decisiones para que su reino, sus dimensiones, de sus gloriosas e inagotables recursos, seamos llenos todos nosotros. Un día escuché un pastor decir, el día que tú no viniste, no me lo dijo a mí, se lo dijo a la iglesia. El día que usted no vino, ese día seguro que Dios
iba a hablar a su corazón, iba a traer una revelación y una respuesta a su corazón de los asuntos que le están pasando. Y ese día usted decidió no venir. Yo decía poco. Iba yo llegando a la iglesia. Pero es verdad. Cada domingo, cada que te reúnes, cada conexión entre semana, Dios tiene respuestas. Amén. Así que tú y yo ya estamos en esas dimensiones gloriosas de Cristo. Ya estamos ahí. ¿Quién quiere hacer una oración en este momento, en este día? Este mensaje no es para condenar a nadie. Al contrario, es para motivarnos y exhortarnos a entender que ya todo está dado, que todas las abundancias de las riquezas de su gloria son nuestras, que ya de sus gloriosos recursos e inagotables recursos ya están en nosotros, que toda esa plenitud está disponible para tomarla, para vivirla. Y cada vez que tú vengas a la iglesia, que te conectes en los grupos de discipulado, tú vas a escuchar este mensaje. Ya todo está dado. Tú ya eres llamada, llamado. Tú ya eres de gran valor para el Señor. El mensaje de esta iglesia no es condenatorio. El mensaje de esta iglesia es el mensaje de la Biblia. Es el mensaje que nos puede sacudir. Porque a veces viene en forma dura esa palabra. Pero es para animarnos, para exhortarnos, para decirnos, hey, levántate porque mira ya todo lo que se te ha dado. Un día el Señor me dijo, no vivas como pobre si ya eres rico. Todas las riquezas de su gloria están disponibles. Ahora tengo que aprender cómo tomarlas. Tengo que aprender cómo activarlas en mí, cómo vivirlas, cómo disfrutarlas, cómo moverme en todo eso.